A partir de este momento estamos grabando la clase del martes 30 de septiembre, 19:30 horas, de la teoría de práctica profesional. A su vez, vamos a compartir, a ver si la tengo, a la presentación. Bueno, a ver. Estamos con internet como una mona hoy. A ver si puedo abrir algo acá. Mientras empezamos a desandar y termina de desplegar la bendita... A ver, ¿me están escuchando? ¿Están viendo la presentación de la filmina? Ahí sí, Sí, profesor. profe, se ve. ¿Se me escucha? Sí, profe, se me escucha. ¿Se ven compartidos? Sí, se ve, profe. Perfecto. Si Esteban me escucha, me imagino que me están escuchando y están viendo lo que compartí. Lo que compartí en realidad es un poquito lo que tiene que ver con unas partes de la bolilla 1 y una parte de la bolilla 2 y tal vez un poquitito de la 3 en forma mezclada, pero yo quiero llegar a terminar hoy, si es posible, si no será el martes, un poco el desarrollo de estos temas. Cuando nosotros estamos hablando de la participación, a mí lo que me preocupa muchísimo, porque ya les he dicho a ustedes en clase, que la lectura de la ley y la lectura de todas las normas legales que son de aplicación para el profesional en ciencias económicas, y me refiero en particular en temas societarios a la Ley General de Sociedades o alguna otra norma, es para que ustedes lo lean. A mí lo que me interesa es, y cumpliendo un poquito el tema de contenido, es de que ustedes tengan alguna suerte de idea muy grosera de cuáles son los tipos societarios que pueden opinar o sugerir a sus clientes sin entrar en las nuevas situaciones de las sociedades por acciones simplificadas, de las SAS, que las veremos por separado por ser nuevas. Pero en este cuadrito comparativo que está desplegado, que espero estén viendo, tiene que ver con la comparación normal y habitual que se hace respecto a los dos principales tipos de o de tipología de personas jurídicas que se suelen asesorar. En particular, para el grueso de las actividades de la mayoría de los comercios, las industrias y los servicios, de la mayoría de las empresas que están en el interior del país, se suele utilizar la sugerencia o la apropiación de la caracterización de las sociedades de responsabilidad limitada. Las sociedades de responsabilidad limitada son un tipo societario que en realidad yo suelo decir que son un híbrido
porque no son ni sociedades de personas ni sociedades por acciones. Es una mezcla, pero tiene su condición clara y sencilla de utilidad, que suele ser utilizado por la mayoría de todos nosotros los contadores para asegurar la continuidad de nuestro trabajo para cuando nos vienen a ver en un estudio y nos vienen a consultar para ver cómo pueden agruparse. Creo que comentaba en la clase del jueves pasado con ustedes. Lo normal y habitual son aquellos casos de empresas chicas que empezaron a crecer y los hijos ya trabajan en la empresa, o empresas chicas que no pudieron agrandarse lo suficiente y para poder tomar determinado vuelo o crecimiento necesitan asociarse con otra, o determinadas personas físicas que necesitan asociarse con otra para poder trabajar. Todas estas son situaciones donde uno empieza a analizar formas o tipologías asociativas. En las sociedades de responsabilidad limitada, comparando, haciéndolo comparativo con las sociedades por acciones, es justamente eso. El capital en las SRL son cuotas y el capital en las sociedades son acciones. Los socios tienen responsabilidad limitada a la integración de las acciones suscritas en la SA y la responsabilidad limitada a la integración de las que suscriban adquieren en la SRL, y tienen un régimen de garantía de integración y evaluación que no se les exige en las sociedades anónimas. Respecto al número de socios, tenemos una limitante en las sociedades de responsabilidad limitada, que el número máximo es de 50, mientras que en las sociedades anónimas el número no existe de máximo de socios. El régimen de los subtipos son muy parecidas en ambas, con lo cual no voy a delimitarme a analizar. Sí pueden llegar a ver ustedes, para asimilar alguna diferencia, en la del 299. Respecto a la denominación social, sociedad de responsabilidad limitada o su abreviatura, SA o su abreviatura, o SAU, bueno, después hablaremos. Una de las ventajas que se suele tener en cuenta, no solamente por la responsabilidad, tiene ventajas y tiene desventajas. Yo quisiera en este momento plantearles a ustedes un tema puntual que tiene que ver con el formato de la Constitución. El contrato de las SRL se puede hacer con instrumento público, pero también se puede hacer por instrumento privado, aunque haya que certificar después firmas. De alguna o de otra manera, todo instrumento tiene que tener algún grado de visualización. A lo que voy es que las sociedades anónimas siempre deben ser hechas por escritura pública. Con lo cual, ahí en términos de gastos y de participación profesional, ya quedamos un poquito vinculados a la participación profesional de los colegas escribanos, porque la forma de liberar un instrumento público por escritura pública, la única posibilidad es a través de un escribano. Independientemente de que se pueda hacer por acto único, por suscripción, el instrumento público es la condición sine qua non para constituir la sociedad anónima. En las privadas también, pero como se puede hacer en las SRL también, pero como se puede hacer privado, se puede obviar. De lo que es inscripción, ambas se inscriben en el mismo registro, que es la Inspección General de Personas Jurídicas, registro público comercio, previa publicación de las condiciones personales del edicto. La responsabilidad, como ya puse, está limitada a la integración de las cuotas y en el otro caso a las acciones suscriptas. El capital se divide en cuotas partes y en otro caso se divide por acciones. La libre transmisibilidad de las cuotas en el término del capital social, acá hay una pequeña modificación o una pequeña consideración, más que modificación, que yo quiero establecer. Por empezar, los capitales mínimos que están puestos ahí hay que tomarlos con pinza, porque los capitales mínimos son sujetos de actualización por la autoridad de aplicación, con lo cual los capitales mínimos hay que analizar al momento de hacerlo cuánto es lo que está requiriendo
el órgano de aplicación, que es el que acabo de mencionar, la Inspección General de Personas Jurídicas y el Registro Público de Comercio. Pero respecto a la transmisibilidad de las cuotas, hay ciertas limitaciones. No es libre la transmisibilidad de cuotas. Porque, a ver, vamos por parte. En las sociedades por acciones, si las acciones son ordinarias al portador, nominativas, endosables o nominativas no endosables o escriturales, uno transmitiendo la tenencia, la libre transferencia, la tradición de la cosa, le está transmitiendo sus cuotas, más aún cuando son escriturales, el certificado de la acción está en poder del tenedor. El tenedor de las acciones acredita con su tenencia, valga la redundancia, ser socio de tal persona jurídica S.A. Con lo cual la transferencia es un acto donde uno puede hacerlo mucho más sencillo, solo que requiere que esta nueva persona, al momento de la asamblea, se acredite un tiempo antes o vaya a la empresa y las haga registrar. Situación que se puede prever, depende de quién participa, notificando a la empresa que las acciones han sido cedidas a favor de fulano o fulano. En las sociedades de responsabilidad limitada, las cuotas sociales hay que cederlas por un contrato de cesión de cuotas sociales que hay que inscribirlas, con lo cual hay ciertas limitaciones a la libre transmisibilidad de las cuotas. Insisto, la cesión de las cuotas sociales, como es una persona ya dije, híbrida, semi de personas, vale mucho la situación personal, no en las acciones, en las sociedades anónimas, como la palabra lo dice, el capital es anónimo y el que tenga las acciones, salvo algunas situaciones atípicas, donde hay nominatividad, hay que identificar al titular de las acciones. Hubo en algún momento en la Argentina un régimen impositivo o de información impositiva donde las sociedades anónimas tenían que informar sobre la nominatividad de sus acciones. ¿Quiénes eran los tenedores de las acciones a una fecha determinada? Salvando ese dislate que acabo de comentar, las acciones en una sociedad anónima se transmiten más fácilmente que las cuotas sociales de una SRL, por el tema de inscripción. E insisto, con el tema del capital mínimo que está en negrilla, no es conveniente quedarse con ese solo valor que está mencionado ahí, porque esto pudo haber variado. Hoy en día hay un monto mínimo de 50.000 pesos para casi todas las sociedades y de determinada actividad, la autoridad de aplicación les puede exigir que adecúe su monto de capital mínimo. Respecto al régimen de los aportes, ustedes saben que para constituir las sociedades, si la sociedad se constituye en efectivo, siempre hay que suscribir el 100% de lo que figure como capital social. Solo que hay que integrar el 100% al momento de la constitución cuando son bienes, o puede integrarse un mínimo del 20% y el resto se puede hacerlo en un plazo de 25%, y el resto en un plazo de hasta 24 meses. O sea, el 75% restante se puede acreditar integrado, en términos del 100% suscripto, en un plazo de hasta 2 años o 24 meses. Esto tiene que ver con la forma que se suscribe. Las sociedades anónimas que tienen una suscripción e integración del 100% son las SAU. Vamos a charlar 2 minutos sobre cuáles son los órganos sociales, que creo que yo también lo dejé sentado de alguna manera o de otra, que es la forma más expedita de poder analizar no solamente los órganos sociales que vemos en práctica profesional, sino también en la mayoría de los órganos públicos, sobre los cuales en algún momento vamos a tener que también charlar en términos de participación accionaria, donde el Estado es parte. Ustedes saben que el órgano volitivo máximo, aunque no esté planteado en esos términos, ahí dice órgano de gobierno, en términos genéricos es el órgano volitivo, siempre generalmente son las asambleas.
que para el caso puntual de las sociedades de responsabilidad limitada se suele denominar asamblea de socios o reunión de socios. La palabra o la denominación o la literalidad del concepto asamblea un poco está reservado a el tipo social de las sociedades por acciones. Después vamos a ver más adelante los tipos y creo que ya lo mencioné, los tipos de asambleas ordinarias, extraordinarias, especiales o general, cómo se convoca, si hay que publicar o no hay que publicar, o si se puede excepcionar la publicación por un régimen y si está previsto o no en la ley, en la asamblea unánime donde uno evita las publicaciones y se autoconvoca en forma unánime con el 100% del capital social que da cuenta el registro de acciones. Esto está en la ley también y es susceptible de su repaso. Las modificaciones hay que inscribirlas a todas. Pero, o sea, las modificaciones del contrato o del estatuto hay que resolverlo por el órgano volitivo y hay que inscribirla, que es la única forma que tenga efecto erga omnes, o sea, que tenga efecto hacia tercero. Casos puntuales que se pueden dar es cuando alguno de los socios no está de acuerdo con las modificaciones que se quieran efectuar y ahí hay que tener algún grado de cuidado y análisis cuando haya que analizar con qué régimen se adoptan las mayorías en las sociedades. Respecto a la administración y representación, generalmente se suele decir lo mismo. Acá no estamos pasando al órgano directivo. La figura típica de las SRL es la figura de la gerencia. La gerencia puede estar ejercida por un tercero o por un socio. En ese caso reviste el título o la denominación de socio gerente. La designación, o sea, las facultades de dónde pueden derivar. Pueden derivar del mismísimo instrumento o pueden derivar de un instrumento posterior. Al momento de constituirse, y esto es una opinión profesional y técnica, es conveniente, y yo he visto muchos casos, por eso lo digo, donde nosotros, los contadores, si nos vienen a ver, ya tenemos decidido quién de las personas que nos vinieron a entrevistar va a ser el gerente, porque o el que tiene más dinero puesto, el que tiene más know-how, que conoce la actividad, o algunas de esas situaciones hacen que Juancito sea la persona que va a ser designado gerente. Una pregunta para no perderme. ¿Todo el mundo me está escuchando? ¿Se me escucha? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe Lourdes, ¿es porque estoy preguntando esto? ¿Me escucha? Así es, correcto. Sí, gracias, Lourdes. se le escucha, correcto. Ahora voy por la respuesta, Pablo. Un segundito. Perfecto. Vayan tirándome las preguntas que yo voy a pegar una miradita cada tanto allí. Decía lo de uno de los principales errores que cometemos cuando estamos haciendo una sociedad. Dos errores cometemos, y esto es práctica profesional, se supone que es un poco transmitir las experiencias. Cuando se constituyen los órganos de administración, particularmente en la gerencia, uno comete o tiende a cometer un error grosero e incómodo. Lo que hay que definir es la figura de la gerencia, no la nominatividad del gerente. Muchas veces se ha cometido, a lo mejor esto ya hoy en día no es tan así, pero se ha cometido el error de poner en el contrato social quién va a ser el gerente y con qué mandato. O sea, cuántos años mandato, o un mandato por tantos años, renovables automáticamente y por iguales periodos, con lo cual se aseguraba la permanencia del gerente en la empresa por los 10, 15, 20 años que tenga la vida social de esta persona ideal. Esto es lo que no hay que cometer. Hay que crear, designar, nominar y innominar la figura de la gerencia sin poner nombres y designarlo en un acto aparte, por nota marginal, y no en el contrato social. Entonces, el contrato social lo que va a determinar como figura típica es la gerencia, con qué facultades, si es que le voy a otorgar facultades, o por dónde van a ir las facultades determinadas para obligar por la persona jurídica
y eventualmente cuál es el mandato, de cuántos años, y si pueden ser renovables o no pueden ser renovables, como para permitir la alternancia con otros de los socios que pasarían a ser gerentes, y este ya no gerente, a partir del siguiente mandato o del mandato de su socio vencido su plazo. Esto que suele acontecer es o fue muy frecuente mucho tiempo cuando uno quería designar a los gerentes. Lo que hay que hacer es hacer el contrato, inscribir el contrato, publicar, inscribir, y después las designaciones se hacen por actas. Ahora vamos a ver. Otra de las situaciones que suelen acontecer son los domicilios. Lo que hay que constituir en el contrato social o en el estatuto social es dónde va a funcionar dentro de la jurisdicción de la ciudad de, y no el domicilio, calle y número, porque si por algún motivo, razón o circunstancia esta empresa decide mudar de domicilio porque no era propio, porque estaba alquilando o porque decidió vender, se van a ver obligados a inscribir de nuevo el contrato por haber modificado la cláusula tal que tenía que ver con el domicilio. Para evitarse tener que volver a ir al registro e inscribir modificaciones con todo lo que conlleva en términos administrativos la inscripción, digo por lo que conlleva en términos de formalidades, acompañar copia de, pagar el sellado, la tasa retributiva del servicio, publicar el boletín oficial para terminar cargando en modificaciones consecutivas hacia adelante, digamos, todos los contratos sociales y los estatutos de cualquiera de las dos personas. Esto que acabo de mencionar es un error compatible con cualquiera de la tipología de personas jurídicas que elijamos. Con lo cual, entonces, guarda cuando nominemos la titularidad de la gerencia. Lo mismo nos puede pasar con el directorio, donde uno crea la figura, porque es obvio que así sea. El directorio va a estar constituido por, generalmente son números impares, 1, 3 o 5 miembros que son directores. Uno va a revestir la figura de presidente, que va a obligar, bla, bla, pero sin mencionarlos. Y en la primera reunión, en la primera acta de reunión, designamos a fulano, mengano, sultano, por el plazo que establece el contrato. El mandato sí tiene que estar en el estatuto, y si es renovable o no es renovable. Entonces, con esas limitaciones, con esas precauciones, podemos tranquilamente avanzar un poquitito más en todos estos temas. Cuando dije designados en el contrato posteriormente, por tiempo determinado o por tiempo indeterminado, a lo que se refiere es de dónde van a surgir las facultades. Y cuando hablamos de las facultades, también tenemos que hablar de las obligaciones. Y como las personas jurídicas se representan a través de personas físicas, siempre es importante, y siempre lo digo, y por ahí no está escrito en ningún libro especialmente, puede estar en una suerte de recopilación de cosas o de comentarios o en algún artículo. Cuando se firma, cuando se estampa la firma de una persona humana y lo está haciendo en representación de una persona jurídica o distinta de sí, o sea, no es per se, es o en el carácter de, debe ir acompañado del sello social que establezca el carácter que invoca. O sea, fulano de tal, socio gerente, persona jurídica tal, SRL o tal SA. Ese carácter invocado que tiene que estar acompañado en el sello, o sea, uno tiene que firmar con ese sellito como el que tenemos o el que van a tener ustedes como contador el día de mañana, le está acreditando el carácter, y en ese carácter están firmando. Esto que digo no es menor, porque la firma puesta en el carácter invocado de las personas jurídicas obliga a las personas jurídicas. La firma puesta sin ese sellito, porque me olvidé, porque no lo traje y lo dejé en el maletín, quedó en el auto, quedó en el escritorio o donde fuera o fuese, implica que esa firma fue puesta a título personal. Con lo cual, todos los comprobantes derivados, ese comprobante derivado de cualquier tipo de obligaciones que conlleve, los van a hacer a título personal y no en representación de la persona jurídica. Es decir, que lo van a avalar
con todos sus bienes personales y no los bienes de la sociedad. Cumplido esta aclaración, que quede bien clarito, y esto es para todo, inclusive como contadores. Nunca olvidarse de poner el sellito para aclarar bajo qué carácter estoy firmando. Finalmente me está quedando la tercera entidad sin analizar, que tiene que ver con las fiscalizaciones: órgano volitivo, órgano ejecutivo, directivo, administración, representación y órgano de fiscalización. Los órganos de fiscalización generalmente están vinculados a esta palabrita que también se va a volver a escuchar, que es la sindicatura, porque el sindaco es el controlador, el sindaco en italiano es el controlador. La sindicatura significaría el controlador, el fiscalizador, el verificador. La sindicatura, cuando uno tiene un determinado capital, es obligatoria, pero si tiene un capital por debajo de lo que la ley establece, artículo 299 y compañía, la sindicatura, el órgano de fiscalización, pasa a ser optativo, con lo cual uno puede optar, la ley lo prevé, o puede prescindir del órgano de fiscalización, en cuyo caso la responsabilidad, que ahora ya no lo tienen los síndicos de controlar, queda en cabeza de los dueños, en cabeza de los propietarios, en cabeza de los socios, en cabeza de los accionistas, según de qué se trate la persona jurídica que hemos elegido. Por favor, si alguno, vayan tirándome preguntas, si alguno cree que me quedé o no me está escuchando, me manda un audio, por favor. Con el mismo criterio nos puede pasar con las sociedades anónimas. Y acá va algunos comentarios, porque en las sociedades anónimas la fiscalización se llama sindicatura, igual que en la SRL, pero se puede llamar consejo. ¿Por qué se puede llamar sindicatura y se puede llamar consejo? Porque la sindicatura se supone que es un órgano de control, digamos, de tipo externo. Generalmente está vinculado a determinadas profesiones. Los síndicos en las personas jurídicas tienen que tener título de abogado o de contador. Sindicatura societaria, porque puede aparecer la otra sindicatura más adelante en algún momento de la materia, que no tiene que ver con lo societario, sino con lo concursal. O la propia fiscalización llevada adelante por los propios accionistas, que reunidos en otro ente distinto al órgano volitivo, que se llama Consejo de Vigilancia, los mismos socios, una parte de los socios son socios nomás y otra parte de los socios hacen las veces de integrantes del Consejo de Vigilancia, que generalmente, y acá ya no hace falta que sean con el título de síndicos societarios. Esto, para denominaciones en concreto, el Consejo de Vigilancia es aquella que no requiere el título universitario y está llevada adelante por una cantidad de accionistas, en el caso de la sociedad anónima, y la comisión fiscalizadora sería la denominación reservada para las sindicaturas societarias externas, abogados y contadores, que cuando es única e individual es un síndico titular y un síndico suplente o algo por el estilo, un abogado y un contador, y cuando es múltiple, o son muchos, se constituye en una comisión fiscalizadora, generalmente otra vez en número impar de 1, 3 o 5, donde uno de ellos, y se pueden rotar, reviste el carácter de presidente de la comisión fiscalizadora y es la que obliga con sus informes. Informes que deberían estar disponibles para los accionistas al momento de la asamblea. Dicho esto, muy rápidamente, porque el resto de las cosas se supone que es muy de ustedes. Siguiendo un poquitito para avanzar con otro tipo de asociaciones, en el artículo 148 del Código Civil y Comercial de la Nación, aparecen un montón de otros tipos de agrupamientos, asociaciones o como se denomine. Están las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias, las comunidades o entidades religiosas, mutuales, cooperativas, los famosos consorcios de propiedad horizontal, los de la ley de propiedad horizontal, y alguna otra que esté contemplado que se establezca de acuerdo a la finalidad del funcionamiento.
Vamos a las más importantes para no dispersarnos. Esto seguramente vamos a volver, y en práctico también, haciendo ejemplos de todos estos temas. Con lo cual, vamos a una de las más habituales, las cooperativas. La normativa de las cooperativas, que sugiero su lectura. Acá hay cuestiones más de ejes más genéricos, es la ley 20.337. Como todas las entidades y agrupaciones de este tipo, tienen su normativa y tienen su órgano de contralor. El Instituto Nacional de Acción Cooperativa y el INAES es el órgano de contralor, el que regula las inscripciones, ajusta sus modificaciones e interviene en los casos de liquidación. Es el instituto a nivel nacional. Las cooperativas a nivel provincia tienen, en la mayoría de los casos de las jurisdicciones provinciales, dentro del esquema de cada uno de sus poderes ejecutivos, en algún área vinculada a la economía social o al área de economía, direcciones de cooperativas. Las direcciones de cooperativas son oficinas dentro del sector público, estoy hablando provincial, que tienen o hacen las veces de coordinación funcional con los órganos de control, o de contralor, mejor dicho, nacionales, para regular el alcance de las cooperativas, que como tiene una normativa nacional, el INAES siempre lo está controlando a nivel nacional a través de, jurisdiccionalmente, las direcciones de cooperativas provinciales, y en algunos casos en forma directa, de acuerdo al tamaño, a la actividad y al volumen de operaciones que representa. ¿Por qué? Porque las cooperativas generalmente tienen que ver con un objeto social que o es el producto de su esfuerzo propio de ayuda mutua. Se suelen manejar en las cooperativas mucho volumen de negocios, se integra con un porcentaje, es sujeto de derecho y normalmente, como no tiene fines de lucro, debería volver a favor de los cooperativistas gran parte del volumen de operaciones de lo que se supone son las ganancias. Un minuto. Hoy en cuenta pública. ¿Puedo decir qué es lo que no se debe hacer? Bueno, espero que me estén escuchando. Yo a ustedes no los escucho, por eso les pido, por favor, evidentemente, escríbanme en el chat. No sé si es la instalación de mi Cisco Web, pero llega un momento en mi clase que me quedo, o ustedes se quedan sin, ustedes me escuchan a mí, pero yo a ustedes no, con lo cual les ruego me escriban. ¿Qué es lo que no se debe hacer, Lourdes? Nunca hay que prever en los estatutos sociales la nominatividad de los órganos de administración. Designo la figura de la gerencia, subgerencia o lo que fuera. Designo la figura del directorio, presidente, directorio, vicepresidente. Funciones, facultades, pero en mandato incluso, pero nunca pongo nombres. La denominación o la nominación de las personas, nombre y apellido, hay que hacerlos por nota marginal. Nota marginal para mí sería asentarlos en las actas. Acuérdense, no lo dije, la vez pasada lo comenté rápidamente, todas estas personas jurídicas funcionan a través de una suerte de respaldo documental, que son los libros de actas y son los libros de asistencia a asamblea, los libros de registro de asistencia de registro de accionistas. O sea, depende de la tipología, hay ciertos libros que son obligatorios y otros que son optativos. Pero seguro, ambas llevan libros de actas. Actas de socios, acta de directorio o acta de asamblea, para estos dos últimos casos de sociedades anónimas. Entonces, lo que estoy proponiendo, lo que nunca hay que hacer es poner los nombres y dejar para nominar en un acta. El acta tiene el formato que podremos ver en algún momento en alguna, yo no tengo ninguna en este momento para exhibirla, pero es un acta donde los socios reunidos, formando el quórum que se corresponda, resuelven designar a Víctor Taca como gerente, que de acuerdo al contrato social va a tener un mandato de 3 años con las facultades que el contrato le da. Y si el contrato
le da pocas facultades y nosotros queremos que el gerente Víctor Taca, que no es socio o que siendo socio tenga que tener más facultades para obligar por la sociedad, podemos ampliarla por el contrato social, que es la forma interna, directa, de darle más facultades al órgano, u otorgarle un acto expreso aparte. La sociedad puede resolver que en virtud de las facultades que son pocas para el gerente, otorgarle un poder para que éste en representación de la empresa firme, compre, venda, hipoteque, lucre, entre al mercado de valores. En ese caso tengan cuidado porque esta tercera persona o este socio gerente ya no va a firmar como socio gerente, sino como apoderado. Si las facultades surgen del contrato, el sello deberá decir Víctor Taca, gerente de Pirulo SRL. Pero si Víctor Taca tiene un poder y lo exhibe hacia tercero, la facultad de Víctor Taca va a ser apoderado. Con lo cual, Víctor Taca, Pirulo SRL, apoderado. La condición de acreditar el carácter va a variar según el instrumento que lo otorgue. Y la diferencia entre otorgar facultades por el instrumento, que es el contrato social o estatuto, lo que diga el estatuto, o otorgarlo con un instrumento aparte, va a variar según el alcance, el límite que uno le quiera dar a las facultades otorgadas. Espero que con eso Lourdes más o menos entienda. Con respecto a los domicilios, Ahí dejamos de escucharle. Ya no se le escucha más, profe.